cuando vivía en la Ciudad de México. Iba en la secundaria y estaba en el grupo D. Un día, mientras estábamos en el receso, pasé por el grupo A, donde los niños se amontonaban en las ventanas como si quisieran ver algo dentro del salón. En ese salón habían 3 chicas jugando a la ouija, pero una de ellas se comportaba de manera extraña, como si estuviera poseída. O al menos eso era lo que se rumoraba entre los alumnos. Los maestros y prefectos llegaron y cerraron las puertas y las ventanas, pero aún así se seguían escuchando gritos, golpes y ruidos de pelea. E incluso tuvieron que ir por un padre a una iglesia de una colonia cercana, pues los maestros sospechaban que todo se debía a la ouija. El padre comenzó a rezar y a salpicarla con agua bendita. En lugar de calmar la situación, eso solo incrementaba la violencia y empeoraba las cosas. Llegó un punto en el que la chica se abalanzó sobre él y con sus uñas lo arañó hasta que le desgarró la piel, provocando grandes heridas. La situación se volvió tan grave que los maestros decidieron suspender las clases. De hecho, no tuvimos clases durante varios días. Cuando regresamos, aquella chica ya no volvió jamás. Después de eso, yo seguí estudiando en una preparatoria técnica y me gradué como enfermera. Me mandaron a trabajar a un hospital en un pequeño pueblo de otro estado. Al llegar ahí, me quedé a vivir en una casa de señoritas. Una noche, cuando regresé de trabajar, encontré a mis compañeras jugando a la ouija. Yo no quise participar porque tenía miedo, por lo que había pasado en la secundaria, así que me fui a mi habitación. Ellas siguieron jugando, pero después escuché cómo comenzaron a gritar groserías y a discutir. Al parecer, una de ellas había preguntado al espíritu si se iba a casar, y este le respondió que sí, pero que no sería feliz porque le serían infiel. No terminaron el juego y, al parecer, dejaron que el espíritu saliera de la tabla. Ese espíritu estaba buscando el alma más débil, y aparentemente era yo. Era la más vulnerable por el miedo que le tenía a la ouija. Desde entonces, empezó a molestarme todas las noches. Al principio solo se me subía el muerto, pero con el paso de los días, comencé a escuchar cómo los perros ladraban justo antes de que llegara. Podía sentir cómo se sentaba a mi lado en el colchón de la cama, que se hundía con su peso. Le contaba a mis compañeras, pero ellas simplemente decían que no sentían ni escuchaban nada, aunque estaban a pocos metros de mí. Al inicio, con insultarlo y decirle groserías se iba, pero con el tiempo eso dejó de funcionar. Cuando comenzaba a escuchar a los perros ladrar, un temor inmenso me invadía. Mi cuerpo dejaba de reaccionar y sentía cómo me presionaba con mucha fuerza, sobre todo en el pecho y las costillas. Muchas veces llegué a sentir que mis huesos casi se rompían, aunque al día siguiente no tenía ni un moretón. Mi estado de salud empeoraba cada vez más. No podía dormir, no podía trabajar y vivía con miedo de llegar a la noche. La casa en la que vivíamos se sentía cargada de malas vibras. Las ventanas y las puertas se azotaban solas y la sensación de que alguien te observaba era constante. Me daba miedo de estar sola, por lo que siempre procuraba que hubiera alguien en la casa para no sentir tanto temor. Una vez, como no había nadie, preferí quedarme en el patio escuchando música, con tal de no entrar. Aún así no dejé de sentir que alguien me observaba, hasta que a las 10 de la noche llegó una de mis compañeras. Mi salud fue empeorando hasta que una de ellas me dijo que podía llevarme a un lugar donde me ayudarían. En la ciudad capital de ese estado, llegamos a lo que parecía ser un centro espiritista. Yo estaba un poco escéptica. No confiaba en que esa opción funcionara, ya que nada de lo que había intentado hasta ese entonces funcionó. Pero cuando entré, sin decir nada ya sabían mi nombre, de dónde venía y lo que me pasaba. Me dijeron que el espíritu que me estaba acechando era maligno, proveniente de los años 1800 aproximadamente, que en vida había sido un corsario.
que fue condenado a muerte por traición y que había jurado vengarse. En sus momentos finales estuvo lleno de rencor e ira. También me dijeron que quería apoderarse de mí. Me hicieron una sesión espiritista y me ayudaron a alejarlo. Tenía que asistir a 3 sesiones, pero mi trabajo solo me permitió ir a 2. Al final de la segunda, le pregunté al espiritista qué pasaría si no podía ir a la tercera, y me dijo que no me preocupara, que cuando sintiera la presencia de ese espíritu, lo invocara al repetir su nombre. Esa noche, los perros comenzaron a ladrar y supe que venía hacia mí. El miedo me paralizó, pero recordé lo que me habían dicho. Entonces comencé a repetir el nombre del espiritista y el espíritu maligno nunca llegó. Las noches siguientes intentó regresar, pero yo siempre repetía aquel nombre, hasta que finalmente dejó de buscarme.